Hola, hola, ¿cómo han estado? Les cuento que hoy aquí en la Florida hay muchísimo frío, pero les voy a contar cómo fue nuestra travesía en Perú. Primeramente, como ya les había contado, nosotros llegamos a Iquitos y allí estuvimos una noche y un día, no recuerdo, y buscamos pasaje para Lima, Perú, para llegar hasta la frontera de Perú con Ecuador. Iquitos es una localidad relativamente pobre. Recuerdo que la noche que estuvimos allí dormimos en el suelo y dormimos con una almohada. Dormimos bastante bien, pero recuerdo que es un lugar bien pobre, aunque la gente son muy generosa. Y sí había comida, había diferentes tipos de alimentos y había muchas tiendecitas y eso. Pero las calles son de tierra y fangosas, las casitas son de madera, la mayoría. Y las personas en este lugar, allí en Quito, son bien generosas. Nos dieron, recuerdo, comida, arroz, pollo, nos hicieron y nos los dieron allí en su propia casa. Recuerdo que una muchacha me regaló una pomada para el golpe que tenía de haberme caído en el barco del Amazonas, para que se me quitara el morado que tenía. Y recuerdo que son bien generosas las personas allí, aunque son pobres, son bien generosas. Ahora aquí les voy a mostrar algunas fotos de cómo es este lugar allí de Iquitos. Las cuadrillas moverán sus cuerpitos al compás, invitándote a bailar, ellas no pueden parar. Las cuadrillas moverán sus cuerpitos al compás, invitándote a bailar, ellas no pueden parar. Chantanaco y bailarán, la patilla danzarán, citaraco y cantarán. Recuerdo que allí también lavaron nuestras ropas, nos ayudaron muchísimo en todo lo que necesitábamos. Así que muchas gracias les doy mediante este video. Si algún día lo ven, les doy las gracias nuevamente. Les cuento que aunque era bien humildes estas casitas allí en aquel lugar de Iquitos, había de todo. Había tiendecitas pequeñas que había de todo. Había pollo, había carne de puerco, carne de res. Había todo tipo de carne, pollos enteros. Había jugos, refrescos, galletitas. Era increíble cómo en aquel lugar había de todo. Se los dejo aquí también cómo eran estos mercaditos. Las cuadrillas moverán sus cuerpitos al compás, invitándote a bailar, ellas no pueden parar. Las cuadrillas moverán sus cuerpitos al compás, invitándote a bailar, ellas no pueden parar. Chantanaco y bailarán, la patilla danzarán, citaraco y cantarán. Recuerdo que después fuimos a buscar, al otro día que llegamos, estuvimos una noche allí en Iquitos, al otro día fuimos a buscar pasajes, fuimos a las aerolíneas, a donde se sacaban los pasajes, fuimos también a caseticas donde venden pasajes y al fin encontramos pasajes hasta la frontera con Ecuador. Y lo encontramos en la aerolínea por Sky. Ahí les voy a dejar la foto de estos aviones de Sky para que vean qué aerolínea es. Allí tomamos los pasajes, eran 2 vuelos hasta la frontera con Ecuador, que se llama Tumbes, por la que nosotros fuimos. Viajamos de Iquitos a Lima y de Lima a Tumbes por la aerolínea Sky. Ahora ahí también les voy a dejar más o menos cuánto nos costó el pasaje, no recuerdo bien, pero ahí les voy a dejar cuánto nos costó el pasaje. Voy a buscar cuánto nos costó, que lo tengo registrado por ahí. Entonces al fin llegó el momento y ya fuimos a tomar el vuelo en el aeropuerto de allí de Iquitos. Recuerdo que fuimos en una motocarro le llaman, que también les voy a dejar ahí una fotico de cómo son estas motocarros. Y nos demoramos como 1 hora de viaje, fue un poco incómodo
pero estábamos contentos y felices de seguir nuestro viaje y de que nos hubieran ayudado mucho allí. Entonces, después de ya estar allí en el aeropuerto, buscamos por dónde íbamos a volar. Y a su horario hicimos el pre-checking 2 horas antes del vuelo, que ya lo teníamos en el pasaje, lo teníamos en el teléfono y lo teníamos impreso también. Se lo mostramos allí a las personas de la aduana, nos hicieron el pre-checking y al fin ya tomamos el vuelo hacia Lima, Perú. Entonces ya despegamos en Iquitos y estuvimos como 2 horas, sin mal no recuerdo. De todas formas se los voy a dejar ahí exactamente cuánto tiempo estuvimos de Iquitos a Lima, Perú. Y empezamos a aterrizar en Lima, Perú. Nos gustó muchísimo la vista. Eran unas montañas y unas luces preciosas, estaba anocheciendo. Y el aeropuerto estaba pegadito al mar. Y al fin llegamos de noche al aeropuerto de Lima, Perú. Cuando nos bajamos aquello fue imponente. ¿Por qué les digo? A ver, hay muchísimos taxistas allí esperando a que las personas lleguen para hacerles un viaje. Pero a nosotros nos recomendaron que no fuéramos con ninguno de esos taxistas, porque podrían asaltarnos o hacernos algo. Aunque no es generalizado, puede pasar. Nos dijeron que fuéramos por un lugar legal, que allí en las aerolíneas había taxistas legales, allí en la agencia del aeropuerto. Y entonces fuimos allí, sacamos un pasaje. Creo que nos costó, ¿cuánto fue que nos costó? Aquel tiempo 12 o 15 dólares. Y entonces ya tomamos ese pasaje y fuimos a un hotelito para pasar la noche, pues nuestro próximo viaje era el otro día. Eso era una escala allí en Lima, Perú, de casi 24 horas. ¿Ustedes llegan a salir hoy día, mañana? Mañana. También podemos pedir un taxi, ¿verdad? Van a visitar. Está bien. Está comiéndose un poquitico de comida. Ya terminé con la sopa. Y yo pobrecito ahora voy a comerme este poquito de comida porque estoy muy estragado. Se tomó una sopa ahora mismo. Entonces allí en Lima, Perú, estuvimos una noche. Nos costó la noche como 8 dólares en el hotelito. Era bien barato en comparación con otros países. Y al otro día teníamos el vuelo a las 2 de la tarde. Salimos de la casa a las 10 de la mañana. De la casa no, de donde estábamos. Del hotelito, de la habitación. A las 10 de la mañana. Y llegamos a las 11 al aeropuerto. Pero increíblemente, y aunque ustedes no me lo crean, perdimos el vuelo llegando a esa hora al aeropuerto. ¿Por qué? Bueno, nada más que llegamos a la puerta del aeropuerto, nos dijeron, nosotros no sabíamos nada del lugar, por aquí no pueden pasar, este lugar es para solo entrar en auto. Y nosotros andábamos a pie, habíamos ido a pie y no teníamos auto. Entonces tuvimos que dar una vuelta muy grande a toda la manzana, que es una manzana súper grande porque es un aeropuerto. Y allí, entonces pudimos entrar para la parte de donde entraban las personas a pie. Cuando estábamos en la puerta de esa entrada de las personas a pie, había una cola inmensa para que las personas mostraran su pasaje, su pasaporte y su identificación para poder seguir entrando al aeropuerto. Allí nos demoramos bastante rato porque tampoco habíamos llegado a donde nos tocaba en la cola. Cuando ya al fin nos tocó, nos dejaron entrar, mostramos nuestro pasaje. Después en la entrada de donde ya están las terminales, así las puertas para subirse a los aviones, la primera puerta, que son 2,
nos dijeron, a ver, muéstrenos sus pasajes y su pasaporte. Empezaron a hacernos preguntas y preguntas y preguntas, y por eso perdimos el vuelo, que nos demoraron muchísimo allí. Después hicimos así, nosotros no sabíamos para nada que habíamos perdido el vuelo, y subimos una escalera eléctrica y empezamos a correr por aquel aeropuerto que es inmenso, es uno de los más grandes que he visto. No he visto muchos, pero es el más grande que he visto, de Lima, Perú. Y buscamos la puerta de nosotros, la puerta número 10, recuerdo que era, y nos dijeron, no, ya su avión salió hace 8 minutos. Nosotros llegamos a las 2:10 allí y el avión ya se había ido, era a las 2 que salía. ¿Por qué? Porque nos detuvieron en el aeropuerto y por eso fue que nosotros perdimos el viaje, y eso que habíamos salido de la habitación 4 horas antes que saliera el viaje. Así que le sugiero que si van a volar por en este lugar de Lima, Perú, vayan con muchísimo tiempo de antemano, porque hay muchas puertas y puede que te hagan preguntas y te pueden demorar el viaje y puedes perderlo. Bueno, nosotros al saber aquellos empezamos a acudir a otras personas, porque no sabíamos qué había pasado con nosotros, no queríamos perder el pasaje, había sido caro. Y entonces fuimos a ver los de la aerolínea, pero la guía de la aerolínea Sky estaba vacía ese día, no había ninguna persona allí. Y entonces fuimos a otro lugar que nos mandaron, que había un operador de esa aerolínea en el piso de arriba. Fuimos para arriba, después nos mandaron para abajo de nuevo porque dice que teníamos que reportarlo en la ventanilla, y como no había nadie fuimos, pero le viramos a decirle que no, que allí no había nadie. Entonces esa persona nos dijo, mira, ya nosotros no podemos hacer nada porque ya el avión se fue y no hay vuelo hasta mañana. Hasta mañana no hay vuelo, así que no hay manera de ayudarlos. Lo único que puedo hacer es que vayan a un lugar, que ahora les voy a dejar ahí el nombre, y nos dio el nombre. Vayan a este lugar, hagan la queja de que se les perdieron el vuelo porque los retrasaron en el aeropuerto, para ver qué pueden hacer por ustedes, si le dan un pasaje para mañana o si ustedes dan un dinero y con eso pueden recuperar el pasaje para mañana. Y así fue, fuimos a ese lugar y allí estaba una señora muy amable que nos ayudó y personalmente fue con nosotros caminando por todo el aeropuerto hasta que pudo resolvernos un pasaje para el día siguiente, pero nosotros tuvimos que pagar un dinero por haber perdido ese pasaje y no habiendo sido culpa de nosotros, porque nosotros fuimos con 4 horas de adelanto al vuelo y aún así tuvimos que pagar $100 por recuperar ese pasaje para 2 personas, para mi esposo y para mí, para el día siguiente a esa misma hora. Aunque habíamos perdido el pasaje, ya estábamos contentos porque habíamos recuperado el pasaje, porque nos había quedado un dinerito y habíamos podido pagar los $100. Si nosotros no llegamos a tener ese dinero, perdemos el pasaje completo, no nos los hubieran reembolsado ni nada, ni hubiéramos volado al día siguiente, nosotros no teniendo la culpa. Así que les digo que tengan mucha atención en ese aeropuerto, pues es muy grande y aunque ellos no quieran tienen que hacer todas esas preguntas y por eso podemos perder los vuelos allí, porque ellos tienen que hacer también su trabajo. Entonces fuimos de nuevo para atrás, para el hotel donde estábamos, pagamos otra noche y cuando pagamos esa noche ya volvimos para allí en un taxi del aeropuerto así, normal, legal. Pasamos esa tarde allí, la noche, y a la mañana siguiente nos levantamos bien temprano, a las 8 de la mañana, y salimos para el aeropuerto. Recuerda que para ese lugar, para Tumbes, de Lima a Tumbes, los vuelos solo salían a las 2 de la tarde, un solo vuelo diario. Así que desde las 8 de la mañana nosotros salimos de allí donde estábamos para el vuelo de las 2 de la tarde.
para que no nos volviera a pasar eso. Y ya cuando llegamos allí nos hicieron todas las preguntas de nuevo, que enseñáramos el pasaje. Eran otras personas, otro turno de trabajadores. Y entonces ya nos pasaron para allá arriba y pudimos tomar por fin el vuelo hacia Perú. El avión es muy bonito adentro. Tiene computadora personal, te dan merienda, muy buen confort tienen los asientos y te atienden muy bien allí en esa aerolínea Sky. Ya cuando tú estás en el avión te sientes muy cómodo, es muy buena la aerolínea. Y entonces ya después viajamos creo que como 3 horas hacia Tumbes, Perú. Allí en Tumbes, Perú, nosotros no teníamos cómo seguir para Ecuador, no teníamos ni idea. Y nosotros, en nuestro caso, cogimos un taxi hasta la frontera con Ecuador, un taxi de Perú. Ese taxi allí nos dejó en la frontera con Ecuador y como no, en ese momento no había guardias ni nada allí en la frontera, ese hombre de ese taxi llamó a otro taxi de Ecuador y vino hasta allí, hasta la frontera, y nos montamos en ese otro taxi. El taxi de Perú era blanco y el de Ecuador era amarillo. Así son los taxis en esa frontera, en esos dos países. Ese taxi nos llevó hasta, creo que se llama Huaquillas, no sé, ahí les voy a dejar cómo se llama ese lugar donde nos llevó. Y ese hombre a su vez llamó a otro señor, a otro taxista, y este nos llevó hasta, ya estábamos en Ecuador, hasta Quito, Ecuador. No, hasta Guayaquil, ¿no? Hasta Guayaquil, Ecuador. Allí en Guayaquil estuvimos 3 noches. Nos hospedamos en un hotelito, en una habitación. Así que si quieren saber cómo fue esta travesía en Ecuador completa, ya les conté una partecita, miren el próximo video para contarles cómo fue nuestra travesía a través de Ecuador y en Colombia. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que cada vez que haga un video como este te llegue la notificación. Bueno, chaito.